corresponde ahora el honor y el privilegio de declarar abierta la 15ª legislatura. Muchas gracias, moltes gràcies, eskerrik asko, muchas gracias. De esta manera, el rey declara abierta la 15ª legislatura. El monarca ha profundizado en la importancia de la Carta Magna en una sesión solemne en la que no han estado presentes los grupos independentistas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ante diputados y senadores, el rey Felipe VI ha subrayado la obligatoriedad de que las instituciones mantengan para las nuevas generaciones España unida. Silvia Mascareño. Sí, que esas palabras del rey cobran especial relevancia. Palabras del rey en las que ha defendido la Carta Magna y reclama el legado para los jóvenes y para las nuevas generaciones de una España sólida y unida sin enfrentamientos ni divisiones, pero lo ha hecho ante un hemiciclo sin los independentistas y en el que esas divisiones parecen el preludio y un anticipo de esa legislatura que hoy arranca formalmente. En Lanzarote hoy se han producido derivaciones de personas migrantes hacia centros de acogida en Gran Canaria y Tenerife. El centro de atención temporal de la isla llevaba días por encima de su capacidad. Desde el Cabildo piden más celeridad en el caso de los menores para evitar tensiones en los centros. No pasemos de esas cifras razonables, en algunos momentos estamos tensionados, pero gracias a esos traslados pues no estamos hablando de 500 menores, porque a lo largo del año nosotros hemos atendido a más de 800 menores. En La Palma, AENA ha decidido prorrogar los incentivos que mantiene con las compañías aéreas que operan desde este aeropuerto de La Palma. Y lo hace para intentar fomentar y promover el turismo en una isla que se perdió mucha cantidad de vuelos durante la erupción volcánica y también durante la posterupción. Unos vuelos que no se han recuperado de momento. 3 de cada 10 viviendas que se venden en Canarias las compran ciudadanos extranjeros. La mayoría se adquieren en zonas ya tensionadas. El precio del alquiler en las islas sigue al alza. Los expertos confían en que el mercado de la vivienda vacacional se frene y ayude a contener la subida de los precios. ICO de los Vinos en Tenerife celebra hoy su día grande dentro de la festividad de San Andrés. Es imagen en directo. El característico sonido de las tablas en el asfalto ya resuena por la calle del Plano. Sin miedo, grandes y pequeños demuestran con maña y destreza que la tradición sigue viva. Y en Hermigua, en La Gomera, este año la Navidad se teje. Es uno de los 5 municipios más pequeños de Canarias. Y allí, lejos de los millones de bombillas de las grandes ciudades, apuestan por un árbol de crochet. Lo están elaborando alrededor de 30 vecinas y tendrá 600 grannies o cuadrados como estos que ven. Y ya es un clásico en la época navideña en la capital Gran Canaria. El Belén de arena de las canteras ya tiene forma y se podrá visitar desde el 5 de diciembre. Los fondos recaudados se destinarán a comedores sociales. Me corresponde ahora el honor y el privilegio de declarar abierta la 15ª legislatura. Muchas gracias, moltes gràcies, eskerrik asko, muchas gracias. Comienza la 15ª legislatura, una sesión solemne presidida por sus majestades los reyes, en la que Felipe VI ha defendido la importancia de mantener unida a España para las nuevas generaciones. Silvia Mascareño, una cuestión que a priori parece complicada.
Sí, no será nada fácil porque, salvo sorpresas, el curso político será convulso, marcado por la ley de amnistía y con una aritmética parlamentaria mucho más complicada que en legislaturas anteriores. Por eso cobran especial relevancia esas palabras del rey en las que defiende la Constitución y pide para las nuevas generaciones, para los más jóvenes, una España sólida y unida, sin diferencias ni enfrentamientos. Pero lo hace ante un hemiciclo en el que no estaban los independentistas y en el que esas divisiones parecen el anticipio y el preludio de esa legislatura que hoy arranca. Con toda la solemnidad se anuncia la llegada de los reyes y la princesa, escoltados por la Guardia Real y recibidos por quien presidirá la legislatura que se viene a inaugurar. Un viva rompe el silencio. Después llegan himno, foto de familia, paseillo, reverencia a la bandera y detrás del rey se une el resto para los saludos. Más fotos, es una mañana fría y ya dentro del hemiciclo sus señorías aguardan a esta, la tercera vez que el rey abre nueva legislatura. Es en cambio la primera ocasión para ella. Se hace pública la adhesión solemne de la princesa a los valores y principios constitucionales. El rey citó casi una decena de veces la palabra constitución en ausencia de los partidos que declinaron a asistir por ser republicanos. Una constitución que es el alma de nuestra democracia y libertad. También apeló a una España cohesionada y la presidenta del Congreso pidió evitar crispación y ruido parlamentario. Una España sólida y unida, sin divisiones ni enfrentamientos. La decisión de esta mayoría parlamentaria es legítima y emana de la voluntad de los ciudadanos ejercida el 23 de julio. El discurso del rey se prolongó poco más de 10 minutos. Casi el doble de tiempo se llevaron estos apretones de mano que precedieron al desfile militar y la despedida de la comitiva real. Pero en clave política hoy se viraba más hacia Ginebra que hacia Madrid, porque allí este fin de semana se reúne PSOE y Junts con un mediador internacional aún desconocido. Una reunión que se va a celebrar después de que Puigdemont amenace con apoyar una moción de censura contra Sánchez si este no cumple sus pactos. Esa posibilidad aún no entra a valorarla el Partido Popular. Lo que sí ha hecho hoy Feijóo es criticar las palabras de la presidenta del Congreso por lo que entiende ha sido el peor discurso de la historia de una presidenta de esta Cámara. Hemos estado respetuosos, pero aplaudir esta provocación nos parece absolutamente inadecuado. Insisto, es el peor discurso de un presidente del Congreso que yo he escuchado. No tener ningún sentido institucional, ninguna respeto ni cortesía parlamentaria. Es no tener educación y no saber estar en los sitios, una vez más. Va a ser la legislatura de subir los salarios, de mejorar el subsidio de desempleo, va a ser la legislatura del tiempo de vida, en definitiva, va a ser un país mejor. Y todo esto con más democracia. Comienza una legislatura programada para la liquidación del Estado de Derecho en España y que nace de un pacto ilegal con prófugos de la justicia. Canarias está a la cabeza de las comunidades cuyas ventas comerciales siguen en aumento. Sin embargo, preocupan los pequeños negocios. Los grupos parlamentarios han pedido al Ejecutivo que actúe ayudas como las de los bonos consumos o que potencie las zonas comerciales abiertas para evitar cierres. El comercio en Canarias representa el 12% del Producto Interior Bruto y aunque en los 2 últimos años las islas encabezan un crecimiento en las ventas gracias al turismo, se exigen medidas para dinamizar las zonas comerciales. Si hay una iniciativa como los bonos consumo a nivel municipal, ¿qué pinta el gobierno inventando nada? Lo que tendría que hacer es apoyarse en esas iniciativas, poniendo recursos económicos. Los comercios de las islas son los únicos que encadenan 2 años de subida en ventas. No hay ninguna otra comunidad autónoma en el territorio nacional en el que el comercio minorista haya resistido mejor a la crisis. Debiendo apostar por iniciativas como las zonas comerciales abiertas, que creo que es una iniciativa que ayuda y fomenta que nuestro pequeño comercio local pueda continuar, además de apostar por algo que va muy entroncado con nuestra idiosincrasia y nuestro clima. También existe un continuo descenso de establecimientos, no de manera abrupta, pero sí de manera continua. En casi 12 años se han perdido 1.506 comercios minoristas en Canarias. La cifra récord de asalariados en 130.000 asalariados también la pondría en vigilancia por los nuevos contratos de fijos discontinuos que me siguen asustando bastante. Panorama absolutamente catastrófico, devastador, que habíamos dejado el anterior gobierno en todos los parámetros
incluido el económico, incluido el comercial, hombre, que se reconozca que llevamos 25 meses de crecimiento consecutivo, creo que es un dato positivo. Porque estas son cantidades muy importantes para problemas fundamentales del sector comercial y requieren que se ejecuten los presupuestos y que no ocurra como en la legislatura pasada, que se pintaba el dinero y que luego no se ejecutaba. Mejorar la competitividad, con lo cual el punto de partida que tienen ustedes hoy no es ese punto de partida tan funesto como trata de describir el portavoz del Partido Popular, sino al contrario, es un punto de partida bastante positivo. Entre los retos a abordar en esta legislatura, ayudar a la digitalización de los pequeños y medianos comercios, potenciar las zonas comerciales abiertas y una mayor agilidad administrativa para los comerciantes. El Gobierno y la Confederación Canaria de Empresarios coinciden en que se debe reforzar el asesoramiento a todos aquellos que decidan emprender. La clave, dicen, es simplificar la burocracia administrativa y facilitar toda la información a los emprendedores que quieran abrir un negocio. Las propias organizaciones empresariales disponen de servicios de acompañamiento para crear una empresa. La Confederación Canaria de Empresarios lleva 21 años con el Servicio Integral de Empleo asesorando a todos aquellos que quieren emprender. 21 años en los que se han asesorado a unas 15.000 personas y que ha ayudado a crear unos 1.500 negocios en Canarias. El acceso a la administración, el conocimiento de las ayudas que existen, facilitar el acceso a las mismas es importante en esta fase de cualquier actividad económica. La inflación da un respiro en noviembre y baja 3 décimas hasta posicionarse en el 3,2% con respecto al mismo mes del año pasado, según el dato adelantado del Instituto Nacional de Estadística. El abaratamiento de los carburantes, llevamos 7 semanas consecutivas de caída en los precios de la gasolina y 6 en el diésel, acompañado de la caída de precios en los paquetes turísticos y una subida moderada en los alimentos, dan esta cifra muy importante para las pensiones, porque con el dato de noviembre se calcula la media de los últimos 12 meses para revalorizarlas. Se calcula que aumentarán un 3,8% en 2024. Y si hablamos de precios en la vivienda, la cosa se complica. Comprar en Canarias es hoy un 8% más caro que hace un año y el problema del acceso a la vivienda empeora para los que optan por alquilar. La población canaria destina un 30% de su salario mensual al pago de la hipoteca. Es una de las cifras más altas del país. El metro cuadrado ha subido hasta los 1.733 euros. Existe una ligera disminución del número de operaciones, en este caso tanto de ventas como de hipotecas, pero esa disminución es inferior, o sea, es más suave que la disminución que se está produciendo en general en el resto de España. En Canarias, casi un 30% de las operaciones las realizan inversores extranjeros, que dicen suelen comprar sin hipoteca. De hecho, 3 de cada 10 compradores no necesita préstamo. El acceso a la vivienda se complica aún más si hablamos de alquiler. Ha habido una fuga de viviendas al alquiler vacacional que nosotros, no obstante, consideramos que va a ser temporal. Ahí sí consideramos que hay una especie de burbuja, pues porque, uno, la demanda de vivienda vacacional no es ilimitada, y no es tan fácil rentabilizar una vivienda vacacional. Prevemos que haya un retorno al mercado tradicional. Aunque para ello, insisten desde el sector inmobiliario, habría que revisar la nueva ley de vivienda, incentivar a los propietarios de casas vacías y la construcción pública. Y hay jóvenes que sí consiguen independizarse, pero cada vez son más los padres que tienen que ayudarlos para salir adelante. Hijos que ganan menos que sus progenitores. Según un estudio de la Fundación BBVA, un 37% de padres y madres ha tenido que ayudar a sus hijos a llegar a fin de mes. Llegar a los 60, estar pensando en la jubilación y en realizar esos viajes que siempre has querido. Planes que se ven truncados porque hay que ayudar a los hijos a salir adelante. Yo sé lo mal que se pasa de joven y criando hijos, entonces yo siempre estoy ahí, cueste lo que cueste. Porque yo soy madre y me tienen que ayudar a mí para que yo pueda ayudar a mi hijo. Un estudio asegura que más del 35% de los progenitores mayores de 60 han ayudado a sus hijos en el último año, haciéndoles la compra, pagándoles la luz, el agua o gastos extraordinarios. Estoy opositando porque se ha visto como que es un fracaso tantos estudios para al final no tener posibilidades reales. Es una pena, pero tengo 30 años y es la realidad. Erika tiene 23 años, un trabajo pero un sueldo que no le llega para cubrir los gastos. Un poco difícil.
todo lo que es el alquiler, la comida está carísima. En este estudio también se habla de patrimonio. El 88% cree que debe dejar herencia a sus hijos, sin importar la relación que mantienen. Pues para ellos, lo que tengamos nosotros en matrimonio, pues para ellos. Yo no pienso ese futuro de herencia. Yo creo que la mejor herencia es el análisis y el estudio que ellos puedan tener. Cambian las realidades porque muchos jóvenes ganan menos que sus padres. India indemniza con $1.200 a los 41 obreros rescatados en un túnel que se derrumbó al norte del país. Es una compensación a los trabajadores que permanecieron en el túnel 17 días. Las autoridades no han confirmado las causas del derrumbe. Una aeronave del ejército de Estados Unidos se ha estrellado en aguas de Yakushima, al suroeste de Japón. 8 tripulantes iban a bordo cuando el avión desapareció del radar. Las autoridades niponas han confirmado el fallecimiento de al menos una persona. La OTAN cifra en 300.000 las bajas de Rusia en Ucrania. Tras una reunión de los ministros de Exteriores, el secretario general de la OTAN ha asegurado que Moscú también ha perdido miles de tanques y cientos de aviones militares, lo que demuestra, dice, el error estratégico de Putin al invadir Ucrania. Desde que comenzó el alto el fuego el pasado viernes, Hamás ha puesto en libertad a 81 rehenes. A cambio, Israel ha excarcelado a 180 presos palestinos, pero más de la mitad de los rehenes siguen capturados. Qatar, Estados Unidos y Egipto continúan negociando para que el alto el fuego se mantenga al menos hasta el viernes, pero Israel dice que la tregua nunca será de más de 10 días. Un respiro después de 7 semanas de asedio que ha dado pie a la entrada de ayuda humanitaria por el paso de Rafah. Las cometas son un símbolo de libertad para Palestina. En conmemoración por el Día Internacional en solidaridad con el pueblo palestino, varias personas han echado a volar estas cometas que ven con la bandera palestina en la capital Gran Canaria. África necesita 194.000 millones de dólares adicionales cada año hasta 2030 para alcanzar sus objetivos de desarrollo sostenible. Para conseguirlo tienen que mejorar la información que dan a los inversores internacionales, así como aumentar e impulsar sus proyectos regionales. Estas son las conclusiones del informe Dinámicas de Desarrollo de África de la OCDE, presentada hoy en Casa África en Las Palmas de Gran Canaria. We have to make sure that we're investing in the right areas and that we're investing sustainably in order to be able to facilitate the green transition as well and creating those sustainable jobs. Estos informes lo que hacen es atraer, llamar la atención a los inversores internacionales, incluyendo los canarios, de las oportunidades que hay, porque está el mercado, están los recursos. 8 meses han pasado desde que se paralizara la gratuidad en el transporte público para los residentes venezolanos en Tenerife. La Asociación Solidaridad Venezuela denuncia que solo en enero y febrero pudieron beneficiarse del bono gratuito. Calculan que esta medida está afectando a cerca de 1.500 solicitantes de asilo y a centenares de migrantes residentes en la isla. Consideran que esta decisión es discriminatoria y así se lo han hecho saber al Cabildo y al diputado del Común en una reunión. Ellos vinculan el término de bono residente con el tema de tener residencia legal en España, lo cual en las otras islas, los cabildos insulares de las otras islas, pues otorgan a todos los ciudadanos empadronados en cada una de las islas el derecho a tener el transporte público gratuito. Que el concepto es distinto estar empadronado que ser residente. Nosotros lo que hemos hecho, después de además habernos reunido con ellos, es trasladar la consulta a la Dirección General de Transporte del Gobierno de Canarias, que en definitiva es el órgano competente del Gobierno de Canarias, para que ellos se pronuncien y nos indiquen algo al respecto. AENA prorroga un año más los incentivos para los vuelos en el aeropuerto de La Palma. Las operaciones con destino Península, Baleares o Internacional quedan exentas, Magali Cáceres, de la tarifa de pasajero.
Pues sí, para que todos podamos entenderlo con facilidad, se trata simplemente de devolver a las compañías aéreas el coste por el uso y disfrute de las instalaciones aeroportuarias de cada uno de los pasajeros, eso sí, en los vuelos que salgan desde la isla de La Palma. Se trata de una medida que se viene llevando a cabo desde el año 2002, también durante todo este 2003, y que al ser tan exitosa se amplía, como bien decías, durante todo 2024. AENA, lejos de este incentivo con los vuelos que tengan su salida desde la isla de La Palma, había anunciado el pasado verano que incrementaría esos precios en un 4%. Los precios de AENA son de los más bajos de toda Europa, pero aún así rondan los 7 euros por pasajero. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 30 años por presuntamente agredir sexualmente a 3 menores de edad. Los hechos han ocurrido en Arrecife. Salvador Cruz. Los 3 menores, 2 de 5 años y 1 de 7, estaban jugando en la vía pública cuando un hombre se les acercó, los agarró del cuello y les besó en la boca. El presunto autor de los hechos huyó del lugar, pero fue identificado por uno de los menores cuando se encontraba con su padre en el exterior de un establecimiento comercial en Arrecife. El presunto agresor, que llevaba puesta la misma ropa que el día de la agresión, fue retenido por el padre de los menores hasta la llegada de los efectivos policiales, que lo detuvieron por 3 supuestos delitos de agresión sexual. El detenido ya ha pasado a disposición judicial. La audiencia de Las Palmas ha absuelto al guardia civil al que se acusaba de influir entre sus compañeros para evitar que inspeccionaran al barco de excursiones turísticas del que era copropietario en Corralejo, en Fuerteventura. Así lo decidía el magistrado Nicolás Acosta, que disolvía el jurado después de que el fiscal Tomás Fernández retirara la acusación al no encontrar indicios sobre su culpabilidad. El fiscal lamentaba que la gente haya tenido que estar inmerso en este proceso 5 años. Pues Evelyn se encargaba de todo lo que era al señor este. Los funcionarios del Centro Penitenciario Tenerife 2 se han concentrado este miércoles como muestra de solidaridad con 2 de sus compañeros agredidos la semana pasada por un presidiario. Los trabajadores denuncian que no es la primera vez que ocurren estos casos y aseguran que la causa de estos conflictos se debe a la mala clasificación de los internos y a la poca protección de los funcionarios. Reclaman ser considerados agentes de la autoridad. Cada vez son más violentos. Démonos cuenta que a nivel estatal se produce una agresión a funcionarios cada 36 horas. Cada 36 horas un funcionario es agredido, con mayor o menor violencia, más luego todo tipo de agresiones verbales que ni tan siquiera son contabilizadas. Después de muchos años de reivindicaciones, el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, en La Gomera, por fin va a tener una carretera de acceso directo. El proyecto se acaba de aprobar y se está a la espera de que se ponga fecha al inicio de las obras. Jacobo González. Por aquí pasará la nueva carretera que servirá como acceso directo y rápido al Hospital Insular de La Gomera. Será la alternativa a la avenida José Aguiar, espacio con gran afluencia de tráfico en horas punta, ya que es la zona escolar deportiva y donde también se encuentran un supermercado y el centro de salud de la capital de la isla colombina. El Gobierno de Canarias, por medio de la Consejería de Obras Públicas, ha aprobado el proyecto para su construcción. El presupuesto ronda los 30 millones de euros y el plazo estimado de ejecución de las obras es de 24 meses. Y el Cabildo de Tenerife reabrirá este viernes a los vehículos de 2 ruedas y vehículos de más de 12 metros de longitud las carreteras de acceso al Parque Nacional de Teide por La Esperanza, la TF24, y por la Orotava, la TF21, vías por las que ya podían transitar turismos desde finales de septiembre y que se vieron afectadas por el incendio forestal. Hemos constatado, tanto nosotros desde el Servicio de Carretera como desde la Dirección General de Tráfico, que ya es seguro transitar por estas carreteras y por lo tanto a partir del día 1 del viernes, del próximo viernes, ya quedan eliminadas todas las restricciones existentes. El Cabildo de Fuerteventura acude a los tribunales para detener la instalación de parques eólicos que ha planificado el Gobierno regional. La presidenta de la institución insular sostiene textualmente que no va a permitir que la isla se convierta en un solar de energías renovables. Hoy ha anunciado que de los 30 proyectos planteados ya han podido recurrir 9 de ellos.
Llegamos a tiempo de recurrir 9. Le mandamos un requerimiento al Gobierno de Canarias para que anulara o paralizara esas 9 autorizaciones. No hemos recibido comunicación. Ese secretismo también lo consideramos una deslealtad institucional, como decía la presidenta, porque no entendemos que se oculte esos datos y esa información. En Lanzarote hoy han empezado las derivaciones de personas migrantes a centros de acogida de Gran Canaria y Tenerife. El CATE, el Centro de Acogida Temporal Alberto Fabricio, llevaba fuera de capacidad desde el domingo. Así es, ese colapso se produjo en este centro de atención temporal de extranjeros, ya que desde el domingo, como tú dices, han llegado a la isla casi 600 migrantes, de ellos alrededor unos 100 menores a bordo de 10 embarcaciones. La última era rescatada esta madrugada por Salvamento Marítimo con 40 personas. Como tú dices, hoy han comenzado esas derivaciones de migrantes que llegaron el domingo y que cumplían ya las 72 horas máximas que pueden permanecer en este tipo de centros antes de entrar en la red de acogida. Esto permite aliviar la tensión de este centro con una capacidad máxima para 280 personas, que obligó a la Policía Nacional a enviar refuerzos desde Gran Canaria a Lanzarote. Desde el Cabildo hacen hincapié en la situación de los menores migrantes no acompañados. Piden a otras comunidades autónomas que repartan esa carga, y es que ahora mismo en Lanzarote se acogen a 250 menores. Están tensionados, no digamos que desbordados, porque intentamos siempre darle un respiro y demás, pero sí estamos en una situación de ocupación 100% de forma continua. No pasemos de esa cifra razonable, en algunos momentos estamos tensionados, pero gracias a esos traslados pues no estamos hablando de 500 menores, porque a lo largo del año nosotros hemos atendido a más de 800 menores. El Consejo General del Poder Judicial pone en marcha un año más el proyecto Educar en Justicia, con el que pretende acercar la administración a los más jóvenes. Hoy un grupo de alumnos de bachillerato de Puerto de la Cruz, en Tenerife, han celebrado su propio juicio en el aula. ¿Reconoce los hechos y se confiesa autor de los mismos? Sí, quiero declarar, pero no me considero autor de los hechos que me imputan. ¿Ministerio Fiscal? Con la venia de su señoría, señor Pérez. Este joven, estudiante de bachillerato, declara ante la jueza, que también es compañera suya de clase, al igual que el resto, todos alumnos del IES María Pérez Trujillo de Puerto de la Cruz, que este miércoles ha acogido la segunda parte del programa Educar en Justicia. Tras una visita al juzgado para presenciar un juicio real, ahora les toca a ellos recrearlo en el aula. Interpretamos como un caso de acoso de un novio a su exnovia. Y pues mi papel era defenderlo. Esta iniciativa pretende acercar la justicia a los más jóvenes, alumnos y profesores volcados con el proyecto, demostrando los conocimientos adquiridos bajo la atenta mirada de su señoría. Para mí es bastante gratificante, se deberían hacer más iniciativas de este tipo, se dediquen luego o no al derecho, pero sí que les gusta ver lo que es un juicio real y lo que pueden aprender de ello. Para una parte del alumnado ha sido tomar conciencia de que a veces un pequeño error les puede conducir a verse delante de un juez, y para otra parte del alumnado incluso creo que les ha abierto expectativas profesionales. Quién sabe, posiblemente estemos ante futuros trabajadores de la Administración de Justicia, algunos con toga, otros sin ella, pero todos ellos participando de este programa que recorrerá varios centros educativos del país. Nuevo hallazgo de restos humanos en el yacimiento arqueológico de La Guancha, en Gran Canaria. A tan solo 10 centímetros de profundidad han aparecido los huesos de un varón. Los arqueólogos encargados de los trabajos no descartan que aparezcan nuevos restos. Un poco en dependencia de lo que sería el enterramiento destacado, el enterramiento principal. Un hallazgo que califican de excepcional porque no se han encontrado otros restos humanos en este yacimiento de Galdar desde los años 40 del pasado siglo. Se trata de un varón adulto, aunque relativamente joven, entre los 25 y los 35 años, sigue las normas y las pautas habituales en la forma de preparar el cadáver y enterrarlo que tenían las antiguas poblaciones aborígenes de la isla. Es decir, tumbado boca arriba y enfardado. En este caso,
brazo ha aparecido cubierto probablemente con una esterilla de junco y cogido el cuerpo con correa. Los huesos presentan una fragilidad extrema y proceder a su levantamiento y traslado supondría, advierte la experta, su destrucción. Vamos a hacer todos los estudios necesarios, todo lo que se puede hacer en la actualidad se va a llevar a cabo in situ y no en un laboratorio, y simplemente se extraerán pequeñas fracciones de hueso para muestras de análisis. Ahora se procederá a su cotejamiento con los restos encontrados hace más de 70 años en el mismo yacimiento y que se encuentran en el Museo Canario para revelar posibles relaciones familiares. Los arqueólogos encargados no descartan que aparezcan más restos humanos en La Guancha. Seguimos en Gran Canaria. En esta isla han paralizado unas obras que se estaban realizando dentro de una zona del Patrimonio Mundial de Risco Caído. El proyecto buscaba llevar agua agrícola desde el casco de Artenara al barrio de la Vega de Acusa. El Cabildo de Gran Canaria inició una obra para llevar tuberías de agua agrícola desde Artenara hasta Acusa. El pasado miércoles, el Servicio de Patrimonio Histórico recibió una denuncia que afirmaba que estas obras han provocado daños en un camino real que unía Artenara con Acusa y la caldera de Tejeda. Tras recibir la denuncia, se han paralizado las obras a la espera de una inspección que determine cuánto daño se ha producido en el camino y cuándo se podrá continuar con el proyecto. Ha provocado unos daños irreparables en un sendero, un sitio que es patrimonio de la humanidad, un camino de los antiguos canarios, un camino aborigen. La Asociación Legado Canario ha dado la voz de alarma. Forma parte del paisaje protegido del Risco Caído. Es Parque Rural del Nublo, es Reserva Mundial de la Biosfera. Desde el Cabildo de Gran Canaria se ha realizado una inspección para determinar los daños al camino y, en caso de ser necesario, establecer un proyecto de rehabilitación, algo que no convence a los denunciantes. Lo que era el camino aborigen no lo van a poder recuperar. Y seguimos en las cumbres de Gran Canaria, donde continúan las labores de reforestación de las áreas que se han visto afectadas o son propensas a futuros incendios forestales. Cada año nuestros bosques sufren de esta gran amenaza que va mermando su capacidad de regeneración. Geray Sosa. En 2017 un incendio forestal arrasó 2.900 hectáreas aquí en el interior de la isla de Gran Canaria. Hoy 30 empleados de diferentes empresas han abandonado sus tareas habituales para colaborar con la reforestación que lleva a cabo FC España en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria. Los trabajadores han aprendido todo lo necesario para plantar ejemplares de laurisilva que una vez transcurridos los años se convertirán en árboles adultos capaces de defender el territorio en caso de un nuevo incendio. Que vamos a generar lo que se llama un núcleo de dispersión, y es que cuando tengan fruto serán los pájaros, las aves las que se encarguen de comerse esos frutos y distribuir las semillas y repoblar a coste cero, por decirlo así. Demostrar y garantizar que la gestión forestal sostenible que realizan se hace siguiendo unos estrictos estándares medioambientales y sociales. Este martes se produjo el primer vuelo entre Londres y Nueva York con combustible 100% ecológico, hecho a base de aceite de cocina usado, grasa animal y queroseno sintético. Un paso más para conseguir los objetivos de descarbonización impuestos por la Unión Europea. En Canarias, el ITC lleva 20 años estudiando la viabilidad del hidrógeno como alternativa al combustible para el transporte aéreo, marítimo y por carretera. Europa marca el destino verde y el hidrógeno el camino. El ITC lleva 20 años estudiándolo y experimentando con esta fuente de energía y esos trabajos empiezan a dar sus frutos en esta biorefinería. Aquí vemos los datos del suministro de electricidad que viene de los molinos y del molino y de la fotovoltaica, y en esta línea vemos la producción de hidrógeno. Aquí estamos produciendo aproximadamente 100 litros a la hora ahora mismo. Uno de los sistemas que desarrolla el ITC es convertir el hidrógeno en combustible para el transporte por carretera. El agua entra por aquí y en estos tambores es donde se produce esa electrólisis que separa las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno. El oxígeno se puede almacenar o se puede ventear y el hidrógeno que se produce se lleva a surtidor, con el que se reposta una guagua y los 2 coches adquiridos por la biorefinería. Son coches en realidad eléctricos, pero en vez de tener baterías, tienen un sistema que transforma el hidrógeno en energía eléctrica. El ITC también explora nuevos combustibles sintéticos para cumplir con el objetivo 55 de la Unión, 0 emisiones en el transporte de pasajeros. Los combustibles de aviación van a ser, por un lado, procedentes de la biomasa o de los residuos
y los nuevos combustibles sintéticos. Como el metanol o el queroseno sintético que buscan desarrollar en colaboración con otras empresas. El ITC ya trabaja en el amoníaco como alternativa para el transporte marítimo. La Almazara Insular del Hierro bate su récord de producción con más de 1.200 litros de aceite virgen extra en esta campaña de 2023. Los agricultores han podido recoger hoy su aceite embotellado y listo para el consumo. En el 2018 el Hierro comenzó a producir aceite de oliva virgen extra. Eran apenas 13 olivicultores. 5 años después, 52 familias se dedican a esta producción. Estamos de alguna manera asesorando e impulsando este cultivo y bueno, el aceite del hierro pues ya se está convirtiendo también en un referente en Canarias. La Almazara Insular ha elaborado este año más de 1.200 litros de aceite. Con los análisis obligatorios que se le hacen al aceite, pues hemos visto que es un virgen extra con un frutado de 6, que ya sería un frutado intenso. Mercahierro celebra el cierre de la campaña entregando el aceite a los olivicultores locales. Este año vamos a embotellar, es el primer año, para ver si lo comercializamos de forma local aquí en el Hierro. A repartir entre la familia y para nosotros. Son los primeros en probarlo. Está rico, fantástico. Como todo lo del hierro, exquisito. Un porcentaje de la producción servirá para la promoción en ferias y eventos, un aceite que comienza a traspasar las fronteras insulares. 200 personas han encontrado un trabajo gracias a las 2 primeras ediciones de Expofuturo Grupo Newport, una feria de empleo y formación. Mañana arranca la 3ª edición en el Parque de San Telmo de las Palmas de Gran Canaria. 45 empresas buscan empleados para sus negocios. Se recomienda acudir con el currículum actualizado. Apostando por la empleabilidad, por la formación de todos nuestros jóvenes en las Palmas de Gran Canaria. Y creo que es el mejor ámbito donde nos podemos encontrar las sinergias entre las personas que son demandantes de empleo y aquellas empresas que están precisamente volcadas en colaborar con la formación y la empleabilidad. La llegada de la tercera edad no tiene por qué implicar menor dinamismo. El ejemplo lo tenemos desde hoy en la residencia de Taliarte, en Gran Canaria. Los mayores van a poder disfrutar de paseos en bicicleta sin tener que pedalear. En Taliarte se han propuesto no quedarse quietos y aunque ya tenían cierta libertad de movimientos, ahora la amplían cambiando esta rueda por esta otra. Cuando recibe una visita de su familiar, ya no te tienes que quedar aquí, puedes salir fuera y estar en contacto con el aire, con la luz, con el mar. Un acuerdo entre el Colegio de Enfermería y el Cabildo de Gran Canaria dota esta residencia de mayores de 2 bicicletas eléctricas a modo de tuk-tuks y traídas desde Dinamarca. Buscan alegrar la vida de los usuarios y que estos pasen más tiempo con sus familiares, dándose algún que otro garbeo. Oh, esto es formidable, ¿no? Todo esto bien. Así se les ve a ellos y así lo ven ellos. Un paseo no por las nubes, aunque algunos quieran incluso dejarlas atrás. ¿A dónde le gustaría ir? A la luna. Un proyecto que puede servir de gran ayuda. Una actividad de ocio más, pero que no involucre solamente al personal del centro. Para que a ellos la vida les siga yendo sobre ruedas. La industria de la animación vive un buen momento en Canarias gracias a las ventajas fiscales que ofrece a las productoras audiovisuales y a las oportunidades laborales para los jóvenes. Con el objetivo de propiciar la empleabilidad en el sector, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha visitado la sede de uno de estos estudios. Estamos haciendo una labor aquí en Canarias bastante importante, con más de 120 empleados, hay 30-40 freelance adicionales trabajando, con contratos permanentes, indefinidos, con lo cual bueno, es un empleo estable que estamos generando aquí en las islas. Estamos hablando de una apuesta práctica y decidida por la diversificación de la economía. Tenemos turismo, tenemos sol, tenemos buen clima y tenemos muchísimo talento. Hacemos balance de los... Precisamente esta noche el presidente de Canarias visita los servicios informativos de esta casa. Tras 100 días de mandato, Pilar Rumeu entrevista a Fernando Clavijo sobre asuntos como la economía, la crisis migratoria o la ley de amnistía, entre otros. Una entrevista que también podrán seguir en directo a través de la página web y las redes sociales de esta casa. ICOT de los Vinos en Tenerife vive hoy su día grande dentro de la festividad de San Andrés. Desde muy temprano el característico sonido de las tablas en el asfalto, Lidia Lorenzo, resuena por la calle del Plano.
Así es, ahora mismo está un poco más tranquilo porque muchos se han ido a comer y esperan regresar a eso de la tarde-noche. Pero ahora algunos de los que se están deslizando, como pueden escuchar, el roce de la madera con el asfalto, y otras tablas se han sofisticado porque han incluido metacrilato, una tradición que se remonta al siglo XVI, cuando los vecinos de Icó de los Vinos iban al monte a buscar madera para hacer sus casas y las trasladaban, arrastrándolas por calles como esta. Estamos en una de las calles principales, las calles del Plano. Aquí hemos visto a lo largo de la mañana grandes y pequeños deslizarse en estas tablas. Pero la fiesta se ha sumado este año un día más a esta fiesta. Desde ayer se vienen deslizando por estas calles muchos vecinos que están participando, y mañana concluye esta tradición con la onomástica de San Andrés. Una fiesta a la que acompaña el vino, porque se ha descorchado el vino de esta cosecha y se está ofreciendo aquí en las principales calles de Icó de los Vinos, también acompañada de castañas y de carne de cerdo. Eso nos han comentado los vecinos, porque dicen que por la noche es cuando va a suceder todo esto, porque esperan la llegada de miles de personas. Hijos incluso se están arrastrando ahora, desde pequeñitos, para que sepan las tradiciones y las costumbres de nuestro pueblo. Desde pequeña, desde que nací con la tabla. No hay manera de ir a clase, es imposible. ¿Cómo te pierdes esto por la mañana? Te vuelves a sentir niño, a pesar de la edad, y ves a gente, a compañeros, amigos. Lo más emocionante es cuando, después de toda la bajada a gran velocidad, llegas contra las gomas. Arrastre en Icó de los Vinos y una cabalgata solidaria en Los Realejos, donde en lugar de tablas arrastran cacharros. En esta ocasión de manera solidaria. Cacharros por la ELA es una iniciativa de 500 escolares del Centro Toscal Longuera. Quieren visibilizar la realidad de las personas que sufren esta enfermedad. Tenemos una compañera enferma de ELA, y ella lo primero que perdió fue el habla. Y entonces decidimos que nosotros podíamos sonar por ellos, sonar por todos los pacientes de ELA, por esos pacientes que no tienen cura a día de hoy todavía, y que bueno, hace falta investigación e inversión para esta enfermedad. Y en Gran Canaria se ultiman los detalles para dar la bienvenida a la 18ª edición del Belén de Arena de la Playa de las Canteras. Este año las 8 cenas que conforman este Belén efímero de arena homenajean a todos esos canarios que viven fuera del archipiélago y que, como el propio Belén, vuelven a casa en época navideña para disfrutar con lo suyo. Más de 2000 toneladas de arena que están siendo esculpidas con mimo por 9 escultores, 6 de ellos internacionales y otros 3 también del archipiélago canario. Un Belén que se podrá visitar a partir del próximo día 5 de diciembre y cuya entrada es totalmente gratuita. Eso sí, lo que recauden mediante donativos se entregarán íntegramente a comedores sociales. Miles y miles de bombillas encienden la Navidad en las grandes ciudades canarias. Pero en uno de los 5 pueblos más pequeños de las islas, la Navidad este año en realidad se teje. Un árbol de crochet es lo que están preparando 30 vecinas de Hermigua. Vi una fotografía en Facebook, se la mandé a una compañera y, ay, pues mira, y si hacemos uno y lo ponemos en la puerta de la iglesia o en alguna rotonda. Tendrá 600 granis o cuadrados como estos, con hilo comprado en comercio local por el ayuntamiento. Va a decorar Hermigua, pero ayudará además a vencer la soledad y a pasar buenos ratos. El crochet es una terapia, el crochet es una manera de quitarnos estrés, de aumentar nuestra autoestima, nuestra creatividad, fomentamos los lazos entre nosotras. La Navidad llegará a Hermigua después del Puente de la Constitución, será entonces cuando el árbol de crochet de 3 metros de altura se coloque en las calles del municipio. Somos un pueblo pequeñito pero con grandes ideas y con gente que participa, y yo creo que eso es lo más bonito que tiene la Navidad. Navidad es esto, pero esto también. ¿Lo viste, Max? Vamos con un adelanto de la actualidad deportiva. Tenemos Champions de fútbol y de voleibol y novedades en el caso Viera de la Unión Deportiva Las Palmas. Recordemos que llevaba 5 jornadas sin ir convocado a un partido de la Unión Deportiva Las Palmas. La noticia es que no volverá a ser convocado, no volverá a jugar de amarillo mientras García Pimienta siga en el banquillo de la Unión Deportiva. Así se lo ha comunicado el técnico
al club y al propio futbolista, así que si lo busca salida ya, Viera en el mercado de invierno. En el Club Deportivo Tenerife tenemos la última hora, entrenamiento en la ciudad deportiva, ya se paró para el pasado fin de semana la racha de derrotas consecutivas, ahora hace falta dar un paso más, conseguir la victoria ante el Dense el próximo sábado. Hoy la última hora con Gabriel Hernández en el campo en el entrenamiento del Tenerife. Y partido grande del Guaguas, la Champions, que se juega en casa, segundo partido de esta fase final, este partido el primero en casa, y Paulo Sonca, uno de los jugadores, quiere que la afición meta presión al rival, al Lüneburg alemán, y que se note que están ahí presentes animando al conjunto canario. Lo veremos todo en el Tiempo de Deporte. Gracias, Armando. La dramaturga canaria Noemí Pérez ha presentado esta mañana su último proyecto, Berni Virtual, en el Teatro Pérez Galdón de Gran Canaria. Creé una serie de cuadros escénicos visuales en los que exploro estos temas que me interesan, como es la percepción de la realidad y la problemática de lo que es real. El escenario es como un folio en blanco, entonces lo importante es lo que sucede encima de él. Y en esta obra yo quería concentrar toda la acción en lo que sucedía encima de un escenario y que no hubiera otra distracción, ¿no? La obra, coproducida por el teatro que la acoge, se estrenará el 1 de diciembre y trata, entre otros temas, uno de los más candentes en la actualidad, la inteligencia artificial. Se trata de una obra que apenas cuenta con voz hablada ni materiales escénicos, algo que su directora ha aprovechado para centrar al espectador en lo más importante, el contenido. Y nos despedimos con el arrastre de las tablas en Icod de los Vinos. Nosotros regresamos como siempre a las 8:30 de la tarde con más información. Pasen buena tarde.